Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y hoy vamos a hablar del Papa Francisco y la visita que esta semana realizó a Cuba y a Estados Unidos. ¿Por qué viene en este mismo año de nuevo al continente americano y justamente a Cuba y a Estados Unidos, dos países que están recomponiendo sus relaciones internacionales? ¿Cuáles son las implicaciones sociales, pero también políticas de este encuentro? ¿Qué significa para Colombia o incluso para el proceso de paz? De eso vamos a hablar hoy aquí en Teleantioquia Global. América Latina es una región vital para el catolicismo. Allí viven más del 40% de los fieles de esta religión y en el territorio la Iglesia ha tenido una influencia igual o mayor a la que tuvo en Europa. El especial interés que ha demostrado en los últimos años el Vaticano en Cuba y Estados Unidos se encuentra enmarcado en la histórica represión que ha tenido la religión en la isla y en el reconocimiento de saberse capaz de desempeñar un rol clave para cambiar el statu quo de las relaciones entre ambos países y así la vida de muchos. Con el Papa Francisco, ya son 3 los pontífices los que consecutivamente han visitado Cuba. Además, como latinoamericano, Francisco resulta más cercano que sus predecesores y se encuentra mejor conectado a través del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, del que formó parte durante años. Los pontífices tienen la posibilidad de colocar a un país o una situación en el foco de atención mundial, usando su popularidad para llamar la atención sobre las necesidades puntuales de personas o sucesos. Y tal como lo hizo Juan Pablo II en Alemania para ayudar a derribar el muro de Berlín, o Benedicto XVI para destapar las crisis de los abusos al interior de la Iglesia, Francisco está actuando. Puntualmente, la Santa Sede se ofrecerá como mediadora en la relación de Cuba con Estados Unidos, para velar por los derechos de los ciudadanos, contribuir a que la vida católica vuelva a florecer con fuerza en la isla y así ayudar al régimen a salir de la pobreza y el aislamiento. El régimen, por su parte, ve en la visita de Francisco una oportunidad para mejorar su imagen internacional. Estados Unidos, por su lado, ve en la visita papal la chance para acelerar su reconciliación con Cuba. Y Barack Obama puede apuntarse como logro de su mandato todos los avances que se puedan hacer con el Papa. La Iglesia Católica, que se ha visto renovada con los pontificados de Benedicto XVI y Francisco, busca apuntarse un punto con el éxito de su diplomacia, para hacerle contra al rechazo que sufre y que aumenta en el mundo occidental. En Cuba, el proceder y pedido de la Iglesia es el mismo siempre que ésta está presente: contar con autonomía, libertad para tener infraestructura y presentar la doctrina cristiana como alternativa a la corrupción política. Es a través de esos medios no violentos que la Iglesia se transforma en una fuerza que paso a paso reconstruye y cultiva los derechos de la sociedad civil. Bueno, antes de iniciar la discusión y el análisis de la visita papal a Cuba y Estados Unidos, vamos a poner un contexto global sobre la presencia de católicos en estos dos países. Cuba es un país de un poco más de 11 millones de habitantes, cerca del 50% de ellos son católicos. Estados Unidos, por su parte, tiene 316 millones de habitantes y aproximadamente un cuarto de sus habitantes son católicos. En conjunto, América se dice que aporta más o menos la mitad de los católicos en el mundo. Por eso es tan significativo que el Papa Francisco sea el primer Papa suramericano. Bueno, hoy nos acompañan dos grandes invitados. Nos acompaña Monseñor Aníbal Rojas. Monseñor fue diplomático en la Santa Sede durante muchos años, es doctor en Derecho. Monseñor, muchas gracias por estar hoy aquí en Teleantioquia Global. Mucho gusto, un saludo para usted y por los amables televidentes. Bueno, y el padre Gustavo López, doctor en filosofía, historiador, un conocedor profundo de los temas del papado, del Vaticano. Muchas gracias, padre, por estar aquí con nosotros también. Mucho gusto con ustedes y con todos los que nos estén escuchando. Perfecto. Bueno, monseñor, usted conoce, como decimos popularmente, el tejemaneje detrás de las visitas. Usted fue diplomático, estuvo en varias visitas papales. Y lo primero que uno se pregunta cuando escucha que el Papa viene a Cuba, que va a Estados Unidos, es, bueno, hace poco estuvo aquí en Sudamérica, estuvo en Ecuador, ¿por qué hacer dos viajes, sino en el mismo viaje hacer la visita de todo el continente?
La diplomacia vaticana funciona de una manera diferente, obedece a otra lógica. No a la lógica de que porque voy a aquella región visito 5 o 6 países. Puedo volver 2 o 3 veces al año según la oportunidad. Por ejemplo, este se llama el viaje del Santo Padre, o mejor dicho, antes lo llamaron el peregrino de la paz. Hoy lo calificaron como el misionero de la misericordia en viaje a Cuba y a Estados Unidos. Sí. Entonces, propiamente no es a la región, sino a 2 lugares específicos. En Cuba, para lanzar el centenario, el jubileo del centenario de la declaración de la Virgen de la Caridad del Cobre como patrona de Cuba. Y en Estados Unidos para encontrarse pues con el presidente Obama, con el Congreso de los Estados Unidos, con la Organización de Naciones Unidas, que este año cobra relevancia, este año se elegirá nuevo secretario general, y para la celebración del Congreso Mundial de las Familias. Entonces, la diplomacia vaticana funciona así, por oportunidad. El Papa va donde se le invitó y donde se está necesitando su presencia. Bueno, y entonces hablando de Cuba, Padre Gustavo, el tema de la diplomacia vaticana tiene en este momento un enorme valor, porque Cuba, históricamente, ¿qué importancia ha tenido Cuba para los papas? Veíamos en el informe que lo visitó Ratzinger, lo visitó también Juan Pablo II en una histórica visita en el 98 cuando se encontró con Fidel Castro. ¿Qué importancia tiene Cuba para el Vaticano, religiosamente pero también políticamente hablando? Religiosamente ha tenido mucha, porque es un país en el que ha habido un porcentaje alto de católicos y porque el ejercicio de la religión en ese país ha sido muy difícil. Sí. Cuando un país ha caído bajo la cortina del comunismo, se habla de la libertad, pero habitualmente no la tienen. Sí. Y de hecho, muchos católicos sufrieron allá bastante. Cuando yo estaba estudiando aquí en Colombia, pues acabé el bachillerato, pasé a estudiar a la Universidad de Antioquia. Ahí recibimos muchos exiliados cubanos que estaban saliendo en esa época anterior al año 66. Claro. Porque la vida en el país se hizo muy difícil. Sí. Luego tuve ocasión de verlos en otros sitios. Una vez yo estudié fuera y en Madrid fui a hacer un papeleo de estos diplomáticos para salir ya de España, una fila inmensa. Sí. Eran todos cubanos que después de 3 años de trabajos forzados apenas estaban logrando un permiso para salir del país. Y entonces la visita papal es una forma de apuntalar un acompañamiento y también un discurso diplomático y político importante. Sobre todo de libertad, que a la gente le abran las posibilidades de ejercer la libertad en lo religioso, en lo político, en la vida social. Son países donde uno no puede juzgar las intenciones de los que están mandando, pero la ideología misma, aunque habla de libertad, es una libertad que terminan restringiéndola mucho. ¿Y cómo ha sido, Monseñor, esa relación Vaticano-La Habana en los años en donde ha estado la revolución al mando? ¿Ha sido una relación tensa que se suaviza un poco con las visitas del sumo pontífice? En el caso de Juan Pablo II, por ejemplo, y ahora pues por tratarse de un papa suramericano, ¿eso acerca más la gente al Vaticano y el Vaticano también les da una voz de aliento? ¿Cómo ha sido esa relación? Hay que decirlo que ha sido una relación permanente. La Santa Sede y Cuba tienen relaciones diplomáticas desde hace 80 años de manera ininterrumpida. Sí. Vino la revolución y de alguna manera se mantuvo el nuncio apostólico, en ese momento llamaba Cesare Sacchi, amigo personal de Fidel Castro. Cuando Cesare Sacchi sale de Cuba y es nombrado presidente de la Academia Diplomática, simplemente degrada un poco la relación. Ya el nuncio deja de ser decano del cuerpo diplomático y pasa a ocupar la presidencia. Pero nunca Cuba ha roto relaciones con la Santa Sede, se han mantenido. Yo no diría que tensas, ha sido un acompañamiento, dijéramos, en esas grandes líneas que la Santa Sede en su diplomacia pontificia mantiene. Esa conservación de la paz, lo que decía el Padre Gustavo, buscando la libertad. En segundo lugar, ponerse en favor de los más pobres y en tercer lugar, siempre a favor del ecumenismo. Por supuesto que la presencia de las visitas de los papas generan unos efectos
yo diría muy directos y otros colaterales. Las visitas son pastorales, no son de tipo político. Claro. Quien visita no es un jefe de Estado, Claro. es el jefe de una religión, la única religión que sostiene relaciones diplomáticas con 184 países. No existe ningún país que tenga relaciones diplomáticas en legación activa y pasiva, es decir, enviar embajadores y recibir embajadores como la Santa Sede. La Santa Sede se ha convertido en una caja de resonancia importantísima y de hecho estos 184 países que tienen embajadores acreditados están siguiendo paso a paso cada palabra del Papa. Y las palabras del Papa no son ya respondiendo a situaciones puntuales o políticas o coyunturales, sino en el orden humano, en el orden de la transformación social de este mundo que necesita una voz de esperanza y unos sueños por alimentar. Pero, Padre Gustavo, aunque no, como dice Monseñor, no es una visita política, bueno, históricamente hemos visto cómo el Papa ha sido una figura fundamental para las transformaciones de las relaciones internacionales o de la política misma, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, ni qué decir en la Guerra Fría, más adelante con el papado de Juan Pablo II. Sirven también como un punto de reflexión quizá al interior de las sociedades o ciertos llamados de atención para que la sociedad empiece una transformación, que en el caso de Cuba pues puede ser muy palpable. ¿Cómo no? La presencia del Papa, él lo hace, como dice Monseñor, con un sentido pastoral, pero como es un referente en el mundo, eso ocasiona a que en el interior del gobierno y en el interior de los países haya como una especie de conmoción. Querrán los países mostrar ante el mundo que hay libertad. La gente interiormente dentro de un país se siente acompañada, se siente movida, sobre todo porque han ido a Cuba concretamente papas de mucha trascendencia. Juan Pablo II era una persona absolutamente extraordinaria. Él influyó mucho, como dices, en la caída del comunismo. Y eso lo han analizado desde un punto de vista como muy político y sus relaciones con Reagan, que era el presidente de Estados Unidos. Pero realmente, si estuviera aquí el Papa como para preguntarle, a mí personalmente me parece que influyó mucho la oración de ese Papa. Sí. O sea, él había un convencimiento desde 1917 de que habría un atentado al Papa. El Papa lo sufrió y la Virgen había pedido en Fátima que se hiciera una consagración a su corazón inmaculado de Rusia, y eso nunca se hizo hasta el año 84 que hizo Juan Pablo II. Y después de que se hizo, cayó el comunismo. Claro. Y la Virgen lo había pedido desde el año 17. Sí. Entonces pienso que son cosas que sí crean una conmoción social, pero detrás de eso no tiene que ver que cuando hay una gran santidad en el Papa, hay otras fuerzas que no son medibles y que son las que más conmocionan el mundo. Por eso parece un poco salido de contexto cuando las críticas dicen, bueno, pero el Papa habló, dio discursos, dio ceremonias, hizo misas, pero no se refirió o a los presos políticos o a la situación política interna de los Castro. No le corresponde. No, el Santo Padre en sus discursos y en sus homilías no puede mencionar esos casos específicos, sino generales. Lo podrían acusar de injerencia en asuntos internos y eso desde el punto de vista diplomático sería una falla grandísima. Para eso, para escuchar los disidentes, para escuchar las voces opositoras, los lamentos, las quejas, para eso tiene su embajador presente en La Habana, que en cambio él sí está recibiendo permanentemente esas voces de desesperanza y las está transmitiendo a la Santa Sede. Y por eso la Santa Sede y el Santo Padre está informadísimo en tiempo real para que desde su palabra en los ángelos de los domingos vaya iluminando situaciones humanas, pero ya no georreferenciales circunscritas a un territorio porque lo podrían acusar de injerencia en asuntos internos. Perfecto. Bueno, resulta muy particular que la visita se haya dado primero a Cuba y luego a Estados Unidos, dos países que han estado separados por más de medio siglo, que han empezado a acercarse después de las declaraciones del presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro, y donde el Papa jugó un papel importante con su diplomacia vaticana. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos analizamos el tema de la mediación en acercamientos políticos. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando de la visita del Papa Francisco a Cuba y a Estados Unidos, la importancia que tiene política pero también social
por supuesto, de esta visita. Vamos a ver un informe que nos muestra las distintas opiniones de cubanos y estadounidenses sobre la visita del Papa al continente. Nos sentimos muy orgullosos de que haya elegido nuestra provincia, de que venga a bendecirnos, a dejar toda su alegría aquí en Santiago, a darnos su apoyo, ¿no? Porque también es algo grandioso que venga a visitar una isla tan pequeña como Cuba y que deje un pedacito de historia más en nuestro país. Me llama mucho la atención la personalidad del Papa. El mensaje que comunica le llama la atención a muchas personas, incluso a mí que soy un católico no practicante. Vinimos desde Carolina del Norte porque mis hijos querían ver al Papa y yo estoy muy interesada en su mensaje. Él es bastante humilde, es el Papa de la gente y pensamos que de verdad esta era una oportunidad única de encontrarse con Francisco en Estados Unidos. De verdad, esta visita ha llamado la atención de muchos y a nosotros nos encanta su mensaje y cómo transmite a Jesús. Bueno, estamos acá con toda la familia, la están viendo acá, y realmente el Papa este es un Papa totalmente diferente, es la humildad, la simpleza con que dice las cosas, es simple y profundo al mismo tiempo. Y yo pienso que la oportunidad que tuvimos fue de venir aquí, gracias a Dios, para verlo, tan siquiera de lejos, pero aquí estamos. Planeé mi visita de trabajo entre el 22 y 23 de septiembre y no tenía ni idea de que el Papa estaría en Washington. Cuando lo supe, reagendé todos mis compromisos para tenerlos listos ayer y poder estar hoy aquí en este super evento. Estoy muy emocionada, nací y fui educada como católica, así que sí, ¿quién no quisiera ver al Papa? Es muy interesante que el Papa esté en Estados Unidos hoy, es una persona cautivadora. Estoy emocionado por ver al Papa. Me siento increíble, estoy muy emocionada. Lo vi el semestre pasado en Italia y fue emocionante, pero que esté aquí es increíble. Al verlo tan cerca puedes sentir su presencia, ya sabes, es tu Papa. Hay una conexión personal, es increíble. Francisco, te queremos. Bueno, Padre Gustavo, veíamos las opiniones de la gente tanto en Cuba como en Estados Unidos. Quizá uno de los hechos geopolíticos más importantes del año para América ha sido justamente el acercamiento de estos dos países separados desde inicios de los años 70 con el bloqueo económico de Estados Unidos a la isla. El Papa jugó un papel importante, habló con Barack Obama, habló también con Raúl Castro y aunque él, con una forma muy característica que ya la vamos conociendo poco a poco de humildad, dijo que él había servido como un simple mediador, fue importante la figura de Francisco en este acercamiento. Fue importante, sí. Aunque habría que ver, el Papa le interesa la paz y eso es lo que él ha ido promoviendo por todas partes. Cuba con ese bloqueo ha sufrido mucho. América con ese bloqueo también ha sufrido mucho porque desde Cuba se han promovido muchas cosas revolucionarias. Ahora, hay un motivo político tal vez profundo en Obama, cara a su electorado, abrirse a este país. Es posible. Pero eso a mí como sacerdote no me compete analizarlo. Claro. Lo que yo veo es que el Papa ha influido y que hay una serie de circunstancias históricas que ya han pasado. Cuando el bloqueo era porque era en plena Guerra Fría y Estados Unidos recibió ahí casi en sus costas, una cuña del país con el que estaba realmente en esa Guerra Fría. Claro. Y eso ocasionó tensiones políticas muy serias. Pero de eso acá han pasado 50 años. Es decir, seguramente Juan Pablo II también intentó acabar con esto, Ratzinger por supuesto, y Francisco su intento se ve recompensado es porque hay dos figuras que están interesados a acabar. Es decir, la mediación no funcionaría de nada si políticamente no hay intenciones o de Washington o de La Habana en acabar. Muy posiblemente, pienso yo, porque a Barack Obama posiblemente le interesa. Y en Cuba interesa mucho porque ese bloqueo realmente económicamente les ha hecho mucho daño y porque va evolucionando el pensamiento. La gente se va dando cuenta y además es que es imposible mantener como a la gente no informada de lo que está pasando en el interior del país, a ellos mismos.
Perfecto. Bueno, hablemos ya del viaje a Estados Unidos, del encuentro con Barack Obama. Hemos visto ya a Barack Obama, lo habíamos visto antes con Francisco. Parecen ser dos figuras de una enorme popularidad mundial. Puede que Barack Obama no sea el presidente más popular en este momento en Estados Unidos, pero por fuera es visto como un presidente atractivo, y Francisco pues es quizá la figura más popular del mundo, me atrevería a decir yo en este momento. ¿Cómo se encuentran esas dos personalidades y qué puede salir de ahí, de esos encuentros? Barack Obama ha manifestado públicamente su admiración por el Santo Padre. Y en este momento de la coyuntura se están tendiendo esos puentes importantísimos con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Quedan temas en el tintero, el tema del embargo económico que no se ha levantado. Quedaría un tema muy álgido que es el de la base de Guantánamo, que llevamos muchísimos años en una situación un poco también sin encontrar soluciones. Queda la situación social de Cuba, la posibilidad de enviar remesas, etcétera. Es cuestión de ir dialogando, conversando, para que, como hemos visto, el mundo va cambiando a partir de las políticas y las personas. Entonces, estas son dos personalidades que en su diálogo van a ser escuchadas por el resto del mundo, porque tanto el Santo Padre va a hablar sobre temas muy álgidos, sobre los desterrados, sobre los sin techo, la pobreza, va a hablar sobre la importancia del tema climático, y esto va a ser caja de resonancia para todo el mundo. Y lo que responda el presidente de los Estados Unidos, o lo que diga, y las iniciativas que avance, van a tener una enorme resonancia en el resto del planeta. Resulta interesante, monseñor, que usted lo toque, porque el tema climático ha sido uno de los pilares fundamentales del discurso del Papa Francisco, que coincide además también con Barack Obama, que podría resultar un tema moderno que podría haber pasado de agache en otras reuniones, pero que en esta reunión ha sido un eje fundamental en el discurso. Que se lo va a plantear directamente. Los Estados Unidos, pues la grandeza de ese pueblo, pero también hay una grandeza de mercadeo y ¿por qué no?, de un capitalismo pues recalcitrante que busca ganar dinero a costa de muchísimas circunstancias, entre ellas las climáticas. Y ahora, con motivo de la última encíclica del Santo Padre, Laudato Si, por supuesto, ha golpeado directamente esos intereses particulares que de alguna forma no están aportando al planeta Tierra, sino que lo están deteriorando a partir de la búsqueda de ganancias inmensas. Entonces también se van a generar una serie de reflexiones muy puntuales a partir de esta perspectiva del Santo Padre de cuidar el planeta Tierra, la casa común. Sí, María Gustavo, ¿cuál ha sido la relación histórica entre Estados Unidos y el Vaticano? No es un país de mayoría católica, pero su presencia, por supuesto, ser un país de más de 315 millones de habitantes, 316 millones de habitantes. ¿Cuál ha sido esa relación histórica, sobre todo en el siglo XX y ahora ya en el siglo XXI, de los presidentes con los papas? La relación ha sido positiva. Los católicos poco a poco se fueron desarrollando en Estados Unidos, sobre todo con la inmigración de polacos, italianos y mucho de irlandeses, y sobre todo a lo largo del finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Luego, los han tenido representantes, aunque no había como una relación así claramente como en otros países de embajadores. Luego ya la tuvieron en la época de Juan Pablo II. Sin embargo, había representantes. Uno ve en la época de Pío XII que había una información que recibían y que le daban los mismos norteamericanos al Papa, por ejemplo, en la época de la guerra, de qué era realmente lo que estaba pasando en Alemania. Pero ha sido una relación buena, y ahora hay como muy buena relación. Este presidente Reagan con Juan Pablo II tuvo muy buenas relaciones. Ha habido temas en los que no han coincidido con Juan Pablo II, Bill Clinton, algunos temas muy importantes de la moral católica, pero la relación ha sido buena. Y en esa época en la que se estuvo hablando, que fue en Estados Unidos para el año 2000, de la pederastia de los sacerdotes, sí, fue una cosa que fue muy manipulada, porque a la verdad en esa época se condenaron a sacerdotes por ese problema en 40 años como o 50, 40 sacerdotes, y en la época como a 9.000 profesores de educación física. Sí. Y un escritor de Wall Street, que es un periódico totalmente de economía, sacó un artículo en el año 2002,
que le extrañaba tanta crítica a la Iglesia Católica y decía una cosa muy interesante. Hemos de reconocer en Norteamérica que el tejido social más pobre del país lo ha sostenido la Iglesia Católica, y que es un tema de agradecimiento. Perfecto. Bueno, justamente ese tema, del de la pederastia, porque es el que más titulares gana, vamos a hablar cuando regresemos aquí a Teleantioquia Global. Vamos a un pequeño corte. Seguimos acá en Teleantioquia Global hablando de la visita del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos. Antes de comerciales hablábamos, Padre Gustavo, sobre el tema de la pederastia, que en Estados Unidos parece ser el que más titulares se lleva. Las denuncias han sido, por lo menos en los medios de comunicaciones masivas, y el Papa Francisco ha tenido una posición muy rígida y muy clara frente a este asunto, aunque el Papa Benedicto XVI también la tuvo. ¿Cuál es la realidad del contexto estadounidense en cuanto al sacerdocio y su relación con las denuncias de pederastia? Hombre, los países que uno sabe como más número de católicos en números absolutos en América Latina son Brasil y México. Sí. Y juntando todos los sacerdotes que tienen Brasil y México, tiene más sacerdotes católicos Estados Unidos. Entonces, en un contexto tan inmenso, que haya habido unos sacerdotes que los ha habido en todas las épocas, que hayan caído en esos errores, eso es un hecho. Ese mismo artículo de Wall Street decía que de todos modos eran muy extrañas esas acusaciones, porque en la mayoría de los casos era gente posterior a la pubertad, y eso no es pederastia, sino homosexualidad. Como la homosexualidad no se puede tocar, se atacaba de pederastia. Sí. ¿Qué es lo que en un contexto, cuando uno ve la vida de la Iglesia ahora en el mundo, puede analizar ahí? Que es una institución que hay temas morales en los que no cede. Y eso, para la mentalidad relativista y secularizada, es una piedra en el zapato. Entonces, un afán de quitarle autoridad a la Iglesia, yendo a un tema clave que es la confianza en el sacerdote. Y por eso ha habido ataques muy fuertes al sacramento de la confesión y a la dignidad de la vida de los sacerdotes. Sacerdotes desordenados ha habido en todas las épocas, claro, pero hay muchos que han llevado una vida muy ordenada. Y si en Estados Unidos hay más sacerdotes en conjunto que en Brasil y México, el porcentaje es muy bajito para haber caído en estas cosas. O sea que el ataque es por otro motivo. Claro, pero entonces son más los casos o más las denuncias, o ha sido un asunto cronológicamente estable a lo largo de los años. No, posiblemente ahora hay más denuncia que antes no se hacía. Sí. Eso es importante. Antes se pudieron haber querido camuflar. Y es lo que, por ejemplo, Benedicto enfrentó eso de una manera muy fuerte. Porque hubo unas quejas muy duras en un país muy católico, fue Irlanda. Sí. Y ante ese hecho comprobado, suspendió un obispo, no porque fuera desordenado, sino por no haber impedido aquellas cosas en serio. Y a todo el país lo puso un año entero a hacer penitencia, a los católicos. O sea, él lo enfrentó en serio. ¿Por qué? Porque esas cosas tal vez estaban ahí camuflando. Claro. Y eso es mejor no camuflarlo. Luego también, como ha habido un decrecimiento en el número de hijos de las familias, hay menos vocaciones sacerdotales. Los sacerdotes nacen a veces en familias generosas. Y ante esa falta de sacerdotes, en muchos lugares, queriendo cubrir la necesidad pastoral, han ordenado hombres indignos. Y eso es fatal. Sí. O sea, los casos son reales, el porcentaje no es tan grande. No obstante, yo quisiera afirmar que las cifras fueron absolutamente magnificadas. Era nuncio en Washington Gabriel Montalvo, un sacerdote colombiano de la diplomacia pontificia, y dio unas cifras que de pronto no las repito porque parecerían absolutamente irrisorias frente a los 15.000 casos que supuestamente denunciaron. Hubo más denuncias. ¿Por qué? Recordemos que estamos en Estados Unidos en la presencia de un sistema jurídico diferente al nuestro. Sí. Nosotros somos de la tradición romano-germánica, ya venimos de la common law. Y allá se enfrenta no a un juez, sino a un jurado de opinión, claro, donde hay musulmanes, donde hay judíos, donde hay
amigos y donde hay enemigos de la Iglesia, y a veces se manejan, ¿por qué no?, una doble moral. Queremos tender siempre a la búsqueda de la excelencia, de lo mejor, y nos extrañamos y nos escandalizamos por cosas a veces hasta nimias con el objeto de lograr, dijéramos, principios superiores. Entonces, muchas de las diócesis de Estados Unidos, sin aceptar esas acusaciones, antes de que se sometieran a juicio las personas que habían sido señalados, que no eran solamente sacerdotes, sino también catequistas, sacristanes, colaboradores de una manera u otra, porque la organización también de la Iglesia de Estados Unidos tiene una dinámica un poco diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces las diócesis vinieron a acuerdos económicos para evitar precisamente esos juicios en los que sin duda saldría absolutamente desprotegida. Perfecto. Bueno, tanto Francisco como Benedicto XVI fueron papas, y es el Papa Francisco uno de los que más ha insistido en la importancia de los viajes diplomáticos para acercarse, casi que recogiendo la batuta también de lo que había hecho Juan Pablo II. Juan Camilo Palacio nos preparó este informe sobre los viajes diplomáticos que han realizado los últimos dos papas. Vamos a verlo. En numerosas ocasiones pareciera entenderse que el pontificado de Benedicto XVI ha sido muy diferente del pontificado de Francisco. Lo que es cierto es que ambos han sido muy valiosos e importantes para lo que la Iglesia está consiguiendo ahora. Miremos ahora muy rápido cuáles han sido los principales viajes que Benedicto XVI y el Papa Francisco han tenido hasta el momento. Benedicto XVI, Alemania 2005. Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, Benedicto viajó a su país y se entrevistó con el canciller Gerhard Schröder y la aquel entonces líder de la oposición Angela Merkel. Polonia 2006. Allí Joseph Ratzinger visitó el santuario de Częstochowa y rezó en el campo de concentración nazi de Auschwitz. España 2006. A petición del rey Juan Carlos, el Papa visitó España en ocasión del Encuentro Mundial de las Familias. Turquía. Benedicto se encontró con el primer ministro turco Recep Erdogan y tuvo un encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega Bartolomé I, donde firmaría una declaración conjunta con un mensaje sobre la unidad de las dos iglesias. Brasil 2007. El Papa viajaría al país carioca con motivo de la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida. Allí canonizó al primer santo brasileño, Fray Galvão. Estados Unidos 2008. El Papa viajaría a Washington y Nueva York para dirigirse a los líderes del mundo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Australia 2008. Allí estuvo presente con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud nuevamente. Camerún, Angola, Benín, Gran Bretaña, Portugal, Francia, Austria, Chipre, Croacia, España en 2 ocasiones más, México y Cuba para sentar las bases del trabajo que hoy realiza Francisco, fueron los otros países que visitó Benedicto para un total de 19. Francisco, Brasil 2013. Este fue el primer país en visitar el Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Jordania, Israel y Palestina 2014. Francisco realizó un viaje a Tierra Santa, donde habló con líderes del pueblo judío, musulmán y ortodoxo. Corea del Sur 2014. Francisco fue recibido por la presidenta Park Geun-hye para beatificar 124 mártires en Seúl. Francia 2014. Allí estuvo en la sede del Parlamento Europeo y dialogó con los 8 presidentes de los grupos políticos presentes en la Eurocámara. Turquía 2014. El pontífice aceptó la invitación del presidente de Turquía, Recep Erdogan, a sabiendas de la importancia de este país como enclave entre Europa, Asia y Medio Oriente. Sri Lanka y Filipinas 2015. Encuentros religiosos con líderes musulmanes e hindúes, la canonización de San José Bas en Filipinas y acompañar a las víctimas del huracán Yolanda eran los objetivos de Francisco. La misa que el sumo pontífice celebró en Filipinas congregó casi 7 millones de personas, convirtiéndose en el evento más multitudinario alguna vez celebrado por un pontífice. Bosnia y Herzegovina 2015. Francisco expresó su deseo de promover la paz en el país después de la guerra de Bosnia que dejó 100.000 víctimas y casi 2 millones de desplazados.
Ecuador, Bolivia y Paraguay este año fueron sus viajes previos antes de Cuba y Estados Unidos, ajustando así Francisco un total de 15 naciones visitadas hasta el momento. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de la visita del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos. Monseñor, usted conoce muy bien el tema de los viajes, como hablábamos ahora de los viajes papales, estuvo en varios y conoce la diplomacia por dentro. Muchos aseguraban que como el Papa iba a viajar a Cuba, quizá de una forma muy inocente se decía aprovecha y se reúne con los negociadores de la paz de las FARC o de Estados Unidos o de Colombia, pero esa reunión no se dio. El Papa habló sobre el proceso de paz, dijo que Colombia no podía perder ese impulso, no podía fracasar una vez más, fueron las palabras que él utilizó, pero ¿por qué no se reunió con los negociadores? No es fácil. Pues el tema que se pone era aquello de la tradición diplomática de que no se puede ingerir en los asuntos internos del país, y el hecho de que estuvieran la comisión negociadora de la FARC con el gobierno de Colombia en Cuba, ese es un agente absolutamente externo a la dinámica cubana y a la política cubana. Pero lo bonito de esto fue que el Santo Padre lo puso en el centro de su preocupación en el Ángelus. La primera vez que habló públicamente se refirió precisamente a ese proceso de paz que él sabía que se estaba gestando allá en La Habana, y que la invitación suya fue la de no permitirnos un fracaso en estas negociaciones. Démosle esta oportunidad a la paz. Entonces el Papa, si bien no se podía reunir con estos delegados porque generaría una serie de consecuencias desde el punto de vista político insospechadas, nunca soslayó la importancia del proceso de paz y se refirió a él, dejando una reflexión maravillosa que fue recogida por el pueblo colombiano en todos los grupos, en todos los pensamientos, de manera muy positiva. Es decir, Padre Gustavo, que lo tiene presente, es uno de los asuntos más importantes, y en Colombia se sabe que un espaldarazo pontificio al proceso de paz sería definitivo, sería importantísimo para lograr un acuerdo. Sí, el Papa lo tiene muy presente. Yo pienso que este Papa tiene una manera de hablar que le llega mucho a la gente, y ese tema lo tiene en el corazón. Si llegara a venir por aquí, pues nos haría mucho bien. Ahora, el tema es que es muy complejo, porque el país en esos temas está bastante dividido, si se sigue por ese camino o no por otro, y el Papa no puede quedar en la mitad del candelero. Claro. Pero lo que sí manifiesta es el interés en que se logre la paz, pero quizá en que todos colaboren. Quizá una declaración del Papa en apoyo al proceso de paz, un apoyo como lo mostró ahora en Cuba, pero una frase donde diga este es el camino que Colombia debería seguir, ¿no le daría un impulso quizá definitivo para la firma de un acuerdo? Pienso que sí, ahora que lo vaya a dar, como en el país, como te digo, hay tantas opiniones divididas en pro y en contra, es posible que diga, esta en concreto es. Yo creo que lo que quiere es que esos negociadores sí lleguen a la paz, sí, y una paz que el país entero acepte. Sí. Ahora, que él se mezcle ya a hacer la afirmación de que ese que están haciendo en concreto, no creo que lo vaya a hacer. No lo hará. No. Bueno, Monseñor, usted conoce mucha gente en Roma, sabe cuáles son los viajes que tienen programados el Papa. A inicio de año se creó una enorme expectativa por una declaración que se dio sobre una posible visita, pero incluso se habló de que ya era fijo, en los medios de comunicación se movió el tema como algo ya consolidado. ¿Va a venir el Papa Francisco a Colombia o no? ¿Usted qué sabe? Cuéntenos un poquito de... Por el momento en la agenda del Santo Padre no está la visita a Colombia. Está una próxima visita a Kenia a finales de este año. Mire que no obedece la lógica de los viajes por regiones, sale de Estados Unidos y pues ahora próximamente va a Kenia, y luego se irá elaborando la visita de próximas visitas porque tiene muchísimas invitaciones y muchísimas necesidades. ¿Por qué se dio ese entusiasmo en el que se creyó mediante esa carta? Porque el Santo Padre precisamente escribió una carta manifestando su deseo ardiente de visitar el pueblo colombiano.
Es lo mismo que acaba de hacer entonces en Cuba. Recuerda al pueblo colombiano. Sí. Es decir, no los tengo olvidados. No estoy dándole la espalda a sus sufrimientos, a sus clamores, a sus esperanzas. Estoy con ustedes. El mismo presidente Santos le dijo, usted es la persona por quien más rezo, el presidente por quien más rezo, se lo dijo en la cara. Entonces, ¿qué sucede con eso? El Papa simplemente nos está colocando en un primerísimo plano a Colombia, porque en un primerísimo plano estamos, a nivel del concierto latinoamericano y a nivel del mundo. Nuestro proceso de paz está ansiado, estudiado y observado con muchísimo interés por el resto del mundo. Perfecto. Gustavo, uno escucha al Papa y lo escucha cansado, ¿cierto? Le escucha una voz lenta y ha pedido en las misas y ha pedido continuamente que por favor recen por él. El Papa está enfermo. ¿Será que el Papa Francisco no nos va a durar mucho? El Papa, desde que cogió el pontificado, no estaba bien de salud. Pero yo pienso que él viene pidiendo mucha oración, es porque el peso del pontificado es muy grande. En una parroquia hace unos meses en Roma, en domingo, le pidió a la gente que rezaran por él porque estaba enfermo. Eso sí lo ha dicho. Tiene ya una edad, él es del año 35, entonces ya tiene 77 años. Esos son bastantes años para el peso que lleva, tuvo mucho trabajo en Argentina, pero me parece que tanta oración que él pide es que la carga de la iglesia no es fácil. Claro. ¿Cómo lo ve usted, monseñor, a él físicamente? Sí, lo vemos, pues no tenemos explicación cómo aguanta esas jornadas, pero efectivamente es una persona que ya responde a su edad y lo tiene muy claro. Él va a entregar hasta las últimas de sus energías, hasta el último suspiro lo va a entregar por el bien de esta iglesia, va a seguir viajando a pesar de todas las circunstancias que se le presenten. Él no piensa en vacaciones, él no piensa en descanso, él piensa simplemente en la teología del encuentro, ir a buscar a los pobres entre los más pobres, ir a reflejar la misericordia de Dios allá hasta los últimos rincones y lugares del mundo. Perfecto, monseñor, muchísimas gracias. Padre Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Mucho gusto. Bueno. Mucho gusto. Bueno, nosotros antes de terminar ponemos un contexto global, 3 temas que están siendo noticia en este momento y seguro lo serán la otra semana. El primero de ellos tiene que ver con las elecciones legislativas en Cataluña, unas elecciones muy importantes porque para algunos van a servir como una especie de plebiscito sobre la independencia catalana. Hay que estar muy pendientes por lo que significa esto para la Unión Española. El segundo tema tiene que ver con las denuncias que siguen, no se detienen en cuanto a la corrupción en Brasil. Ya se han empezado a dar los primeros juicios y las definitivas consecuencias del tema de la corrupción alrededor del Partido de los Trabajadores, que es el partido, por supuesto, de la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Lula da Silva. Y el tercer tema tiene que ver, por supuesto, Colombia y Venezuela. Sigue la situación compleja en la frontera de los dos países. Se reunieron este pasado lunes en la noche el presidente Santos y el presidente Maduro. Se hicieron ciertos acuerdos, sobre todo diplomáticos, pero la frontera sigue cerrada. Nosotros nos vemos entonces dentro de 8 días, el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en Teleantioquia Global. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.